Hola, hola, mi gente hermosa. Qué emoción volver a conectar con ustedes en este nuestro rincón de chismecito y análisis del mundo del espectáculo. Si eres nuevo en la familia, bienvenido seas. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de todo el contenido jugoso que tenemos preparado para ti. Hoy, como seguramente ya leíste en el título, vamos a sumergirnos de lleno en un torbellino de emociones y especulaciones que han sacudido las redes sociales. Y sí, el epicentro de este huracán mediático es, nada más y nada menos, que nuestro adorado Kerem Bürsin, y la siempre impecable y radiante Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de intriga, drama, teorías y, por supuesto, mucho salseo. Busquen su snack favorito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura para desentrañar este misterio juntos. ¡Vamos a ello! Comencemos por refrescar un poco nuestra memoria. Kerem y Hande, una pareja que conquistó nuestros corazones tanto en la pantalla como fuera de ella. ¿Quién no recuerda su química electrizante en la serie que los catapultó al estrellato? Su amor traspasaba la pantalla, cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era una prueba irrefutable de la conexión profunda que compartían. Fueron la pareja del momento, sus fotos en Instagram eran el delirio de millones de fans, sus salidas juntos ocupaban titulares en todos los medios. Todo parecía un cuento de hadas, una historia de amor perfecta que nos hacía creer en el destino. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces se desvanecen. Los rumores de separación comenzaron a circular, luego vino la confirmación oficial y después el silencio. Un silencio ensordecedor que, como ya sabemos, es el terreno perfecto para que la imaginación vuele y las especulaciones se disparen como pólvora. Y claro, todos nosotros, los curiosos empedernidos del mundo del espectáculo, nos preguntábamos qué había pasado en realidad. ¿Cuál fue el detonante de su separación? ¿Hubo algún conflicto interno? ¿Acaso una tercera persona? Las preguntas inundaban las redes sociales, las teorías conspirativas florecían como hongos después de la lluvia, y la verdad permanecía oculta tras un velo de misterio. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de este drama, con teorías que iban desde lo más plausible hasta lo más descabellado. Que si hubo infidelidades, que si sus carreras profesionales les impedían conciliar su vida amorosa, que si la presión mediática los terminó por agobiar. La realidad es que nadie, más allá de ellos dos, tenía una certeza absoluta de lo que realmente había ocurrido. Y en medio de este mar de dudas, emerge esta dichosa pregunta que, según los medios y los rumores que pululan en Internet, hizo que Kerem explotara como dinamita. Pero, ¿de qué pregunta estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Parece ser que en una entrevista, que hasta el momento no tenemos confirmación de que sea 100% verídica, le hicieron a Kerem una pregunta, aparentemente muy personal e intrusiva, que tocó una fibra muy sensible y que lo llevó al límite de su paciencia. Se dice que la pregunta, de una forma muy indirecta pero que dejaba un mensaje claro, sugería que él había sido infiel a Hande durante su relación. Sí, así como lo escuchan. Una acusación bastante grave que, como es de esperarse, no cayó nada bien a nuestro querido Kerem. Ahora, quiero ser muy clara en este punto, esto es lo que se rumorea, esto es lo que se ha filtrado a través de algunos medios no oficiales y en las redes sociales. No tenemos una confirmación oficial de la pregunta en concreto ni de la reacción exacta de Kerem. Pero, amigos, donde hay humo, suele haber fuego, ¿no les parece? Y es que aunque no tengamos la prueba irrefutable de la pregunta en sí, el hecho de que haya habido esta reacción explosiva nos da una pista de que el tema es bastante sensible para el actor. Si analizamos la trayectoria de Kerem, podemos notar que es una persona que siempre se ha mantenido muy reservada en cuanto a su vida privada. Siempre ha sido muy cuidadoso con lo que comparte con el público y con la forma en que se muestra ante los medios. Es un hombre que prefiere que su trabajo hable por sí mismo y que no le gusta ventilar sus asuntos personales en público. Por lo tanto, que una pregunta lo haya hecho reaccionar de esta manera, nos dice mucho del impacto emocional que tiene este tema en su vida. Nos revela que a pesar de su imagen de hombre fuerte y seguro, es una persona que siente, que sufre y que no está dispuesto a que su intimidad sea utilizada como un mero objeto de especulación y de morbo. Y por otro lado, seamos sinceros, a nadie le agrada que pongan en tela de juicio su integridad, y mucho menos si se trata de un tema tan delicado y doloroso como una ruptura amorosa. Es una herida que al parecer, aún no ha cicatrizado y que al ser tocada de manera tan intrusiva, genera una reacción de o defensa.
Volviendo al tema central, la supuesta infidelidad, esta es una acusación muy grave que desafortunadamente es muy común cuando se trata de figuras públicas. Es como si el hecho de ser famoso, de estar bajo el escrutinio constante del público, te diera un pase libre para ser juzgado y criticado sin ningún tipo de filtro ni de consideración. Se asume que por ser una figura pública, debes ser perfecto sin errores ni debilidades, y que tu vida privada debe ser un libro abierto para el disfrute de todos. Y en este caso específico, la acusación de infidelidad a Kerem es algo que lo ha perseguido desde el momento en que se separó de Hande. Muchos se han atrevido a señalarlo con el dedo, a juzgarlo sin piedad, sin tener ninguna prueba fehaciente de lo que afirman, basándose únicamente en rumores y en teorías sin fundamento. Y esto es, en gran medida, lo que ha generado tanta indignación y tanta polémica en las redes sociales. Porque, seamos honestos, no es justo que se juzgue a una persona de manera tan cruel y despiadada, sin tener la certeza de que lo que se está diciendo es cierto. Y como era de esperarse, las fans de Kerem, y también las de Hande, se han puesto en pie de guerra, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. Han surgido debates encarnizados en Twitter, Instagram, Facebook e incluso en los comentarios de este mismo vídeo, donde cada uno defiende su postura y ataca a aquellos que no piensan igual. Esto convierte esta situación en algo mucho más complejo que un simple chisme de farándula. No es solo el drama personal de una pareja, sino también el impacto que tiene en la opinión pública, en los fans y en la percepción que los medios de comunicación tienen de ellos. Es una batalla campal en la que se mezclan emociones, lealtades y la necesidad de defender a aquellos a los que admiramos. Y es precisamente este factor lo que hace aún más interesante esta situación, pues nos demuestra el poder que tienen las redes sociales para generar controversia y cómo una simple pregunta puede desencadenar un torbellino de emociones. Pero, ¿qué hay de Hande en todo este drama? Bueno, ella, como siempre, se ha mantenido muy reservada y discreta. No ha dado ninguna declaración al respecto, no ha alimentado los rumores ni ha entrado en el juego de las especulaciones. Ha preferido mantenerse al margen, enfocándose en su trabajo y en su vida personal. Y esta actitud, aunque algunas personas pueden interpretarla como frialdad o desinterés, también es una muestra de madurez y de respeto hacia sí misma y hacia la situación en general. Es decir, Hande no está dispuesta a entrar en este juego de dimes y diretes, de acusaciones y justificaciones que al final no llevan a ninguna parte. Es una mujer que ha aprendido a proteger su privacidad y que sabe que la mejor forma de lidiar con este tipo de situaciones es mantener la calma y no dejarse arrastrar por la vorágine mediática. Y la verdad es que esta es una postura bastante admirable, ya que demuestra que es una mujer inteligente, que sabe lo que quiere y que no necesita la aprobación de los demás para sentirse completa y segura de sí misma. Y claro, esta actitud de Hande hace que la historia sea aún más enigmática. Porque nos hace preguntarnos qué pensará ella de todo este revuelo mediático. ¿Cómo habrá reaccionado ante la supuesta explosión de Kerem? ¿Estará molesta? ¿Indiferente? ¿Acaso dolida por la situación? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta pública. Porque la vida privada de las personas, aunque sean famosas, es un asunto que les compete únicamente a ellas y tienen todo el derecho a mantenerla en secreto. Es una decisión que debemos respetar como espectadores y seguidores, aunque nos cueste un poco contener nuestra curiosidad. Y es que al final del día, todos tenemos derecho a nuestra privacidad, independientemente de si somos famosos o no. Ahora, volviendo a Kerem, se dice que después de la famosa pregunta que desató su furia, el actor no ha dado muchas declaraciones a los medios. Ha preferido el silencio, quizás para evitar que la situación se descontrole aún más. Y esto es algo comprensible, ya que cuando estás en el ojo del huracán, cualquier palabra que digas puede ser sacada de contexto, malinterpretada y utilizada en tu contra. En un momento tan delicado como este, donde las emociones están a flor de piel, es mejor guardar silencio y esperar a que la tormenta pase. Entonces quizás el silencio es, en este caso, la mejor estrategia para evitar alimentar la polémica y para protegerse de la voracidad mediática. Es una forma de decir, no voy a entrar en este juego, y de mantener el control de la situación. Pero claro, el silencio también genera más incertidumbre y más especulaciones. Y la bola de nieve sigue creciendo y haciéndose cada vez más grande, alimentada por los rumores y por las teorías que se comparten en redes sociales. Y es que, como les decía al principio, los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel fundamental en todo este drama.
Porque son los encargados de amplificar estas noticias, de generar debates, de crear un ambiente de tensión y de especulación, a veces sin ningún tipo de fundamento. Y en este caso han hecho su trabajo a la perfección, logrando que un simple rumor se convierta en una noticia de interés mundial. Y aunque no podemos negar que estas noticias nos generan curiosidad, también debemos ser conscientes del poder que tienen los medios para manipular la información y para generar una realidad que no siempre se corresponde con la verdad. Y es que hay que reconocer que este tipo de noticias venden, generan clics y atraen a muchos curiosos. Son historias que nos enganchan, que nos hacen especular y que nos mantienen pegados a la pantalla durante horas. Y es algo de lo que nosotros como espectadores debemos ser conscientes. No podemos dejarnos llevar por todo lo que leemos o vemos en Internet, porque no todo lo que se publica es verdad. Es importante ser críticos y analizar la información antes de sacar conclusiones precipitadas, porque en muchos casos, lo que vemos no es la realidad, sino una construcción mediática que responde a intereses específicos. Y es aquí donde entra en juego nuestra responsabilidad como consumidores de información. Debemos aprender a discernir entre lo que es real y lo que es una simple invención, y debemos evitar ser cómplices de la desinformación y la manipulación mediática. Y claro, esto no es para defender a nadie, ni para atacar a nadie. Es simplemente una reflexión sobre cómo funcionan los medios de comunicación y cómo consumimos la información en la actualidad. Es un llamado a la reflexión para que todos seamos más conscientes del papel que jugamos en el ciclo de la información y para que evitemos ser víctimas de la manipulación mediática. Y en este caso específico, la supuesta explosión de Kerem, la supuesta infidelidad y la supuesta indiferencia de Andy son solo piezas de un rompecabezas que nadie, fuera de ellos dos, puede armar por completo. Es una historia incompleta que por más que intentemos descifrar, siempre nos dejará con un sinfín de interrogantes sin respuesta. Pero mientras tanto nosotros seguimos aquí analizando, especulando, opinando y disfrutando del drama. Porque seamos sinceros, a todos nos encanta un buen chisme. Es parte de nuestra naturaleza humana, la necesidad de saber qué pasa en la vida de los demás. Y esta historia sin duda nos ha dado mucho material para comentar y para debatir. Y es que ¿quién no ha sentido curiosidad por saber qué pasó realmente entre Kerem y Andy? ¿Quién no se ha preguntado por qué se separaron? ¿Quién no ha especulado con la posibilidad de que haya habido una infidelidad de por medio? Son preguntas que nos hacemos todos, y que quizás nunca tengan una respuesta clara y concisa. Y la verdad es que estas preguntas son parte de la naturaleza humana. Nos encanta indagar en la vida de los demás, sobre todo si se trata de personas famosas, de quienes admiramos su talento y su trabajo. Y en este caso específico, la historia de Kerem y Andy es una historia que nos ha tocado de cerca. Porque muchos de nosotros nos sentimos identificados con su relación, nos enamoramos de su química en la pantalla y fuera de ella, y nos dolió su separación. Es como si hubiéramos vivido su historia de amor en primera persona, y que al ver su ruptura, hayamos sentido un poco de decepción. Y ahora, este nuevo episodio con la supuesta explosión de Kerem y la pregunta que lo enfureció, no hace más que alimentar nuestra curiosidad y nuestra necesidad de saber qué pasó realmente. Y aunque probablemente nunca tengamos todas las respuestas, seguiremos especulando, comentando y disfrutando del drama. Porque al final del día, esto es parte del mundo del espectáculo. Es parte del juego que todos jugamos como espectadores y seguidores de estos personajes. Pero más allá del drama y el chisme, es importante recordar que Kerem y Andy son personas, con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. Y que a pesar de su fama, merecen respeto y consideración. Así que mientras seguimos comentando esta historia, intentemos mantener una actitud crítica y respetuosa. Porque al final del día, lo más importante es que ellos estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas, más allá de las opiniones y especulaciones que se generen a su alrededor. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros, que también tienen derecho a equivocarse, a sufrir y a reconstruir sus vidas. Y bueno, mi gente, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la situación, hemos desglosado los rumores, hemos especulado un poco y hemos llegado a la conclusión de que al final del día, la verdad es un misterio que solo Kerem y Andy conocen. Y que como espectadores, solo podemos especular y comentar, pero siempre con respeto y consideración. Así que para resumir un poco todo lo que
Hemos hablado hoy, tenemos que Kerem, supuestamente explotó ante una pregunta sobre una posible infidelidad a Ande, lo que ha generado un revuelo tremendo en redes sociales. Ande por su parte se ha mantenido al margen, sin dar declaraciones ni alimentar los rumores. Y nosotros como siempre hemos estado aquí analizando, especulando y disfrutando del drama. Pero más allá de todo esto, lo más importante es que recordemos que son personas, con sentimientos y derecho a la privacidad. Y que aunque nos encante el chisme, es importante mantener una actitud crítica y respetuosa. Y que al final del día, lo más importante es que ellos estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. Es importante que como fans, también seamos capaces de empatizar con ellos, de entender que son seres humanos que también sufren y que merecen nuestro respeto, por más que nos encante saber todos los detalles de su vida privada. Ahora, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del análisis. Si es así, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem realmente engañó a Ande? ¿O creen que todo esto es un invento de los medios? Los leo en los comentarios, no se queden con la duda y expresen sus pensamientos, siempre con respeto. Y recuerden, mi gente, que el mundo del espectáculo es un mundo lleno de drama, de intriga y de especulaciones. Pero que al final del día, lo más importante es que nos mantengamos críticos y respetuosos. Y que sigamos disfrutando de todo lo que este mundo nos ofrece, pero sin perder de vista nuestra humanidad. Así que una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un espectáculo, disfruten cada acto.